Bienvenidos a este espacio de transmisión de conocimiento y experiencias alter ego, finanzas y otras hierbas. El día de hoy, como ustedes bien saben, siempre les andamos tratando de conseguir personajes con experiencia, con capacidades para ser compartidas. El día de hoy les tenemos una entrevista de altura, ¿verdad? Así de simple, una entrevista de extrema altura. Y tenemos como invitada especial a la máster y licenciada Alfa Karina Arrué. Bienvenida, Alfa Karina. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, Alfa Karina, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente eres un alto referente en el país por lo que has hecho, pero no me quiero adelantar. El protocolo del programa es que los invitados vienen y se presentan en unos 2-3 minutos, un poquito contando su vida, de dónde vienen, qué han estudiado, qué han hecho y también lo relacionado con el tema que vamos a hablar el día de hoy también, ¿verdad? Entonces... Okay. Bueno, yo soy originaria de Santa Tecla. Okay. Yo estudié mi primaria en la escuela Alberto Maferrer en Santa Tecla. Luego estudio mi universidad en la UCA, ahí saco la licenciatura de Ciencias Jurídicas, también saqué la maestría en Derecho Constitucional, tengo otra especialización en Desarrollo Local y Derechos Humanos de la Universidad Pablo de Oliviades, sí, en España. Y bueno, yo siempre he practicado mucho los deportes, siempre me han apasionado. También soy madre de 3. Okay. Sí, ya están grandes mis chicos, pero siempre son mis bebés, ¿verdad? Eso, aunque crees que a uno los ve igual. Sí, y con respecto al deporte, pues a mí siempre me apasionó el deporte, la actividad física. Bueno, mi primer volcán fue junto con mi grupo Scout, de ahí del Cafetalón. Fuimos al volcán de San Salvador a acampar. Yo tenía 9 años y eso me marcó mucho la vida. Con este grupo hacíamos muchas caminatas, hacíamos muchos... Alfa Karina, sí. Una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre correcto del deporte? ¿Es montañismo? ¿Es escalamiento? ¿Es alpinismo? ¿Cuál es el nombre correcto? Dependiendo de las etapas, porque por ejemplo nosotros acá en todas las montañas de Centroamérica se hace montañismo, pero ya lo que yo hago, que ya son arriba de los 5,000 metros, ya es alpinismo. Okay. Ajá. Okay, y por ejemplo, la escalada son cuando son en paredes de roca, puede ser escalada de hielo, puede ser escalada de hielo. Sí, las paredes de hielo, que es lo que se hace. Entonces, un escalador normalmente se dedica a estas paredes, ¿verdad? Y no todos los escaladores practican alpinismo o montañismo, pero un montañista y un alpinista tienen que ser escalador también. Claro. Ajá, esa es la diferencia. Yo como alpinista tengo que saber escalar en roca, en paredes de hielo, porque es parte de las rutas técnicas de alta montaña. Mira, y hablando de eso, para ser alpinista primero tenés que ser montañista, pero, tenés que empezar con algo más pequeño. Con algo, sí. Bueno, en nuestras latitudes, por ejemplo, en toda Centroamérica solo tenemos media montaña, que son montañas de 1,000 a 4,000 metros. Entonces ya en Sudamérica, en el Himalaya, ¿verdad? En Europa, a pesar de que no son tan altas, sí es considerada alpinismo, porque son muy técnicas, es decir, tienen muchas paredes de hielo y tienen muchas características difíciles y tienen glaciares, entonces es considerado alpinismo. Ya una vez uno ingresa al alpinismo, ya son otras técnicas, otro equipo el que se ocupa, implementos deportivos diferentes y ya se convierte en un deporte de alto riesgo. Ok, súper interesante. Quisiera, Alfa Karina, que partiéramos de la gran hazaña. Yo quisiera partir al revés, digamos, ya conocimos, pero hay algo que ha marcado la historia de El Salvador. Yo entiendo que ha sido la primera que ha escalado el Everest, incluyendo hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, soy la primera persona salvadoreña que escala el Everest. Sí. Creo que mucha gente no dimensiona el tamaño que puede llegar a tener. Entiendo que son casi 9,000 metros de altura los que tiene, sí, ¿verdad? 8,849. Sí, ok. Te comento, yo viví en México muchos años. Allá la gente juega fútbol
y cuando van al DF, que es un poco más alto, les falta oxígeno. Y no te estoy hablando de esas alturas, sino que a unas alturas un poco más del nivel del mar que los demás, se siente la gente que se ahoga. Ya me imagino que a esas alturas el concepto del oxígeno debe ser peor todavía. Entonces, veo que, o sea, ¿cómo te preparas? Fíjate lo que quiero trasladar, porque ¿cómo te preparas para algo que nunca has hecho? Ejemplo, si yo voy a hacer un examen de matemática, me preparo con ejercicios parecidos, ¿sí? Uh-huh. Pero tú no te puedes preparar con un monte parecido al Everest para escalarlo, no hay. Entonces, ¿cómo te preparas para eso? Bueno, fueron 7 años. 7 años de preparación. Sí, no es tan sencillo. No, sí, claro, porque no solo es la preparación técnica, sino que también el cuerpo tiene que tener cambios químicos. Sí, el cuerpo de los alpinistas tiene que generar cambios químicos. Por ejemplo, nosotros tenemos que generar más venas. Yo tengo muchas más venas que una persona normal. En altura se me generan más glóbulos rojos. Cuando yo vengo aquí a San Salvador, ¿verdad? Al nivel del mar, eso desaparece en cuestión de 2 semanas. Entonces yo tengo que estar yendo arriba de los 5,000 metros máximo cada 3 meses, y si es posible menos, tengo que estar yendo arriba de los 5,000 metros para que esos cambios químicos se mantengan en mi cuerpo. Entonces se cambia toda mi forma de, el páncreas, cómo procesa los alimentos, todo mi sistema digestivo, porque a esas alturas... respirar, todo cambia. ¿Por qué? Porque a esas alturas hay muy poco oxígeno. A 5,000 metros solo tienes 50% de oxígeno, pero en la cumbre del Everest solo hay 30% de oxígeno, que eso la vida es imposible, y por eso se llama la zona de la muerte. Sí. Y a mitad del Everest tenés 40% de oxígeno, entonces uno tiene que empujar los límites de su cuerpo hasta el máximo, que es el 40% de oxígeno. Hasta ahí el cuerpo puede sobrevivir. Máximo puede sobrevivir 6 semanas a esas alturas. Entonces nosotros tenemos que entrenar a 6,000 metros. Entrenamos entre 5,000, 6,000, 6,500, máximo 7,000, porque si vos ya te pasas de eso, ya no es entreno, ya es desgaste, ya tu cuerpo se empieza a descomponer y entonces no podemos ir y entrar a la zona de la muerte, que empieza a los 7,800, porque una vez vos entras a la zona de la muerte, tu cuerpo se tarda meses en recuperarse. Porque cuando uno ingresa a la zona de la muerte es como que te han pegado un balazo, así, literal. Tan así, porque cuando entras a la zona de la muerte, la presión de la atmósfera y la falta de oxígeno hace que las células del cuerpo se empiecen a separar. Entonces empieza una descomposición natural del cuerpo y solo tenés 24 horas de vida. Entonces, del ingreso a la zona de la muerte, la cumbre son 1,000 metros, pero 1,000 metros de paredes. O sea, así, ¿verdad? Exacto, o sea, para son arriba, paredes. no medio de ladito. Sí. Son paredes. Pero como a esa altura el cuerpo te pesa 3-4 veces lo que te pesa acá, por también la altura te afecta, claro. ¿Verdad? El cuerpo ya se está descomponiendo. Entonces, para dar un paso y dar el siguiente, tenés que respirar hasta 5 veces para hacer el siguiente paso. Es como en cámara lenta, y aunque uno quiera ir rápido, no puede. Y entonces te tardás 15 horas, 20 horas en llegar a la cumbre, en 1,000 metros. Desde que inicias hasta que llegas, ¿cuánto es el tiempo? Una expedición al Everest dura 2 meses. Dura 2 meses. Mi primera expedición duró 60 días, mi segunda expedición duró 45 días. ¿Por qué? Porque tenés que estar 1 mes haciendo esos cambios químicos en tu cuerpo. Entonces nosotros permanecemos 1 mes en el campo base, no sentados, sino que tenés que estar entrenando, tenés que estar escalando y subiendo a los 6,000 metros, bajando a los 5,000, subiendo para que el cuerpo vaya generando todo esto. Y ya luego se hace el summit push o el ataque de cumbre, que ahí es cuando uno sube en un solo intento, que a mí me tomó... ¿Ese ataque de cumbre cuánto tiempo dura? Son 4 días sin parar. 4 días hasta la cumbre y 3 días de bajada. O sea, 7 días sin parar. Mira, no sé cómo decirlo, pero lo tengo que decir. Con tanto frío y en esas condiciones, yo creo que todos tenemos ciertos tipos de necesidades que hacer.
además tenemos que comer también, entonces, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo...? Sí. Es bien difícil. Bueno, el frío, nosotros hacemos Everest en primavera. ¿Y el frío a qué grado está solo? Sí. En primavera. Entonces el clima primaveral en Everest es el campo base 20 grados bajo cero. Y en primavera. En primavera. Campo 2, 30 grados bajo cero, que es como a la mitad. Y en cumbre, a 40 grados bajo cero. Pero mira, esa fue la razón. ¿Cómo vas vestida? Entonces, a mí se me ocurre que vas como que eres momio, porque, o sea, no. Claro, mucha gente cuando me ven acá me dice, ay, yo pensé que usted era bien gorda. Porque como en las fotos me ven, ¿verdad? Con el traje así como que suavecito. Uno lleva 4 capas de ropa. Lleva una primer capa, que es el liner, que es una lana que han desarrollado en laboratorio. Okay. Especial, digamos. Es una lana especial, sí. Que esa es como tu piel, ¿verdad? O sea, nunca te la quitas, va pegada a tu piel. Luego va una tela de Polartec, así se llama. Todas estas son telas desarrolladas, ¿verdad? Polartec. Después va Gore-Tex y luego van las plumas. Después va uno de plumas y esto genera microclimas. Entonces, el microclima hace que el calor que vos generas cuando te movas no se salga. Pero el gran problema con esto es que vos no te puedes dejar de mover. Si vos en Everest vos te dejas de mover, te congelás y te morís. Entonces uno no puede detenerse. ¿Algún tipo de momento? No, el único momento en que uno se puede detener es cuando llegas al campamento, ingresas a la tienda y te pones un sleeping especial y no te quitas nada de eso. Porque si vos te dejas de mover a la intemperie, por mucha ropa que vos lleves, el frío entra y te empezás a congelar. Y es lo que me pasó en mi primer intento. En mi primer intento... O sea, ¿ya habías intentado entonces? En el 2021 yo hice el primer intento. Lastimosamente no pude llegar a cumbre. Llegué a los 8,000 metros. Me faltaron... Bueno, llegué a los 8,063. Me faltaron menos de 800 metros. Fue durísimo, pero en ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Digo, estás aquí, ya. Frustrada, me sentí sumamente frustrada, triste, porque pues yo había dado todo lo de mí. O sea, yo la primera vez no tenía patrocinio. Había tocado mandé más de 500 cartas a empresas, instituciones y pues no conseguí el patrocinio. Eso cuesta dinero, me imagino. Sí, entonces para ir yo hipotequé mi casa para poder ir la primera vez. Y o sea, yo di todo. O sea, había gastado todos los ahorros de mi vida, en mis entrenos, porque hay que entrenar fuera del país, ¿verdad? Había hipotecado la casa para preparar la expedición y me faltaban menos de 800 metros y tuvimos que bajar porque... fuimos víctimas del cambio climático. En primavera entraron 2 ciclones, 2 huracanes, como que fuera el monzón. Y entonces la temperatura el viento estaba a 200 kilómetros por hora. 200 kilómetros por hora, te podía eran ciclones, botar, o sea, te podía... No te podías poner en pie y estaba la temperatura a 60 grados bajo cero. Todas estas 4 capas que uno se pone, lo más que te cubre son 40 grados bajo cero. Entonces, literalmente nos estábamos congelando. Sí. Habíamos 6 personas adentro de una tienda de 2. Estábamos apuñados. Ahí en mis redes sociales pueden ver ese video. Y nos estábamos congelando. Estábamos 6 personas apretados así y yo sentía un ardor espantoso en mis piernas. Las botas te llegan casi... Del frío, mega frío. Sí, y las botas te llegan casi a las rodillas, me bajo el zipper y adentro de la bota ya tenía hielo, adentro. Y estábamos adentro de la tienda. Entonces, pero nos tocó pasar ahí toda la noche por el huracán. Y en la mañana, pues ya nosotros hasta viva de milagro. Sí, hasta viva de milagro, porque, sí. O sea, discúlpame, pero... Sí, y estábamos en la zona de la muerte y llevábamos como 16 horas en la zona de la muerte y todavía, o sea, si salir de ahí e ir a la cumbre eran otras 15 horas, era mentira. Me iba a morir, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Obviamente tuvimos que bajar y fue sumamente frustrante para mí. Y bueno, y ya la segunda vez, cuando regreso a El Salvador, después de esta experiencia, yo venía muy triste, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad que me dan el patrocinio. Me dan el patrocinio que me lo da Indes. Ellos habían visto todo el esfuerzo que había hecho. Ahí fue que yo me acordé de esta frase que dice que si ninguna puerta se abre,
pues hacer tu propia puerta, que es lo que yo hice. No, te felicito, Entonces eso es lo que yo hice, yo di todo de mí y eso me dio la oportunidad. Entonces me dicen, vimos tu esfuerzo, vimos que te hipotecaste tu casa y si quieres volverte a Panamá. Entonces esta vez vuelvo y esta vez sí fue bien. Dejemos eso para después, porque quedémonos ahorita con ese momento de frustración, ¿verdad? Para que vean, primero, a las personas que nos están viendo, cuando alguien se quiere meter en algo y tiene que creer en eso hasta ese grado de hipotecar su casa, eso es parte del éxito que tiene una persona cuando cree en ello. Por favor, esto apenas está comenzando. No se desconecten, regresamos en un momento. Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de suscribirse, tienen ahorita en este pequeño espacio, pueden suscribirse, darle like, es gratis, reenviarlo es gratis. Estamos con una historia de altura y que definitivamente estamos aprendiendo bastante. Volvemos en un momentito, por favor, no se retiren. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, Finanzas y otras hierbas con nuestra entrevista de altura con Alfa Karina Arrué. Alfa Karina, después de estar casi a punto de llegar y no hacerlo, obviamente te generó una sensación, me imagino, un poco incómoda. Estuve tan cerca, no sé si voy a tener otra vez la oportunidad de volver a hacerlo. Eso es lo más duro, porque uno dice, claro, puede pasar cualquier cosa. Imagínate algún accidente o algo y ya no logro escalar y estuve así. Entonces hay una frase que es muy, muy brutal, pero dicen el casi no vale, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasó después, Alfa Karina? ¿Qué cosas sucedieron que empezaron a mejorar esas condiciones para poder intentar nuevamente en condiciones diferentes, ¿verdad? Bueno, obviamente yo estaba sumamente frustrada, lloré muchísimos días, y yo me iba despidiendo de cada piedra de la montaña, porque yo decía, yo ya no voy a poder volver, porque yo pasé 7 años entrenando y preparándome, y los entrenos, pues yo iba gastando mis ahorros en los entrenos, porque son entrenos internacionales, las escuelas de glaciar y todo, pues, y en esos 7 años yo toqué muchísimas puertas, pero la gente decía, no, es una locura, eso es muy difícil, o se va a morir, o no creemos que sea capaz de hacerlo. Bueno, cuando el Sherpa me dice a los 8,000 metros tenemos que bajar, porque estaba el ciclón, ¿verdad? Estaba el huracán. Yo me acuerdo que cuando salimos de la tienda ya en la mañana, veo lo que me faltaba de la montaña, ¿verdad? Y le digo, yo le hablo a las montañas siempre, y le digo, gracias por dejarme llegar hasta aquí, por favor dame la oportunidad de volver. Y empecé a llorar, ¿verdad? Y a bajar y a llorar, porque me tomó 5 días bajar todo lo que habíamos subido en el Summit Push, en el ataque de cumbre. Y mis papás y mi familia me decían, no estés triste, has hecho algo que nadie ha hecho. Sos la primera salvadoreña que ha ido al Everest. Sos la primera montañista salvadoreña que ha escalado hasta los 8,000, porque lo más alto que hasta la fecha se había escalado era el Aconcagua, 6,900 metros. Sí, y entonces, solo ahí ya era una gran hazaña, pero como tú dices, yo decía, no, pero falta la cumbre, o sea, no estaba ese récord todavía. Y sí, fue muy duro aceptar la derrota, aceptar que a pesar de darlo todo por el todo, no se logró, pero eso es algo muy interesante en el deporte, que los deportes te enseñan
también a manejar la derrota, a manejar la frustración. Es sumamente importante. Tanto eso, como a manejar cuando ganas, el triunfo, ¿verdad? Uno tiene que aprender a manejar todo eso. Pero cuando vengo a El Salvador, pues nadie me dijo nada, me tenían una sorpresa, ¿verdad? Y llego y en el aeropuerto me estaban esperando los del Instituto Nacional del Deporte y me llevan a una conferencia de prensa y ahí el licenciado Yamil Bukele me dice: Alfa Karina, hemos visto tu esfuerzo, hemos visto que hipotecaste tu casa, que no fue tu culpa, porque miren, la diferencia de este deporte con otros es que no depende solo del atleta. En este deporte también depende de las condiciones climáticas. Y la mayoría también, o sea, que por eso uno dice por qué el fútbol no evoluciona, el básquet, todo. Es porque se necesita una infraestructura, se necesitan entrenadores, se necesitan muchas cosas. Imagino que en el tuyo es similar. O sea, claro. Bueno, yo necesito montañas de 5,000. Me tengo que ir a Sudamérica. Ni siquiera, ¿verdad? Aquí lo puedes hacer. Sí, ¿no? Claro. Entonces, me dicen: ¿quieres volver? Y yo ni lo pensé, ¿verdad? Yo estaba sumamente feliz y le digo, sí, ¿verdad? Entonces ya durante todo este año, junio del 2021 a mayo del 2022, pues tengo todo el apoyo de INDES para mis entrenos, porque yo les dije, yo estoy en quiebra. Literalmente yo estaba en quiebra. Yo me había gastado mis ahorros en los entrenos, había hipotecado mi casa, tenía que pagar esa hipoteca, tenía que seguir trabajando, ¿verdad? Y seguir entrenando. Entonces, ellos me apoyaron con mis entrenos y me apoyan con los gastos de la expedición y regreso, ¿verdad? Regreso. Y esta vez la diferencia... Una pregunta, ¿y cuando regresaste? ¿No hubo un fantasma de un poquito de miedo? Mucho, o sea, mucho. Porque decir, estuve ahí y empezar... Y si me vuelve a pasar lo mismo, o sea, uno exacto. Sin querer puede empezar así y tiene que trabajar la mente también. Muchísimo, porque a mí ya no me daba miedo la montaña, porque yo ya la conocía. O sea, es horrible, es un monstruo esa montaña. Ya les voy a contar las etapas, pero me generó un miedo al clima. Yo tenía tanto miedo que se volviera a repetir esos huracanes, porque en esos huracanes, porque fueron 2, en el primer huracán murieron 3 personas. Y personas que estaban con nosotros. Sí. Y en el segundo huracán murieron otras 3 personas. Y nosotros vimos eso. O sea, ¿No te contaron? Por ejemplo, del primer huracán, cuando yo iba bajando a la parte del cadáver, de la persona muerta que la iban jalando, ¿verdad? Y es muy, muy duro. Pero la gran diferencia del año primero, el 2021, con el 2022 fue el clima. Que esta vez sí hubo un buen clima. Bueno, aclarando, ¿verdad? El buen clima son 40 grados bajo cero, ¿verdad? Te iba a decir yo en primavera. El buen clima, 40 grados bajo cero, pero no había viento. El viento estaba a 10 kilómetros por hora. Y esa fue la gran diferencia. 10 kilómetros por hora es bueno. Sí, porque allá, arriba de los 30, te mata. Arriba de los 30. Pero ya 10 tampoco es tan suavecito. No, tampoco es tan suavecito, pero lo logras escalar con eso, sí. Okay. Alfa Karina, las etapas, cuéntame cómo son las etapas, porque no es solo, sino que imagino que las montañas se visualiza, se conoce y hay ciertos... Claro. Bueno, Everest tiene 2 lados, el lado norte, que está por China, que está cerrado, ya lleva varios años cerrado, no dan permiso de escalarlo por ahí. Y el lado sur, que es el de Nepal, lastimosamente es el más peligroso, pero ahorita es el único que está abierto. Entonces, uno llega a Katmandú, de ahí se hace un vuelo interno en el país hacia Lukla. En Lukla, lastimosamente, es el aeropuerto más peligroso del mundo. Esa es la primera gran prueba de Everest, que no depende de vos. Rogás. Yo todo este viaje, yo cada paso le iba pidiendo a Dios, ¿verdad? Su protección. Porque ahí rogás que el piloto sea buen piloto, que el avión no se vaya a caer, porque lastimosamente ahí, en Nepal, ahí no hay mantenimiento de los aviones, son viejísimos, vos los ves y vos decís, Dios mío, que eso me voy a subir. Te va rezando todo el tiempo. Se ven como esos aviones de la Segunda Guerra Mundial, así que vos decís, Dios santo, ¿verdad? Que solo medio les ponen pintura. El carro que le... Exacto, y es como que Dios mío. Bueno. Sí, bueno. O sea que la aventura comienza antes de la escalada. La aventura comienza antes. Del alpinismo. Sí, y gracias a Dios, pues fueron buenos pilotos, el avión llegó. Llegas a Lukla. Sí. Irónicamente, Lukla es lo más bajo del Himalaya, pero es más alto que todo El Salvador. Okay. El Salvador, lo más alto es el Pital, que está a 2.700 metros.
Lucla está a 2.800, es lo más bajo. ¿Por qué empezamos desde lo más bajo? Porque el cuerpo tiene que aclimatarse, tiene que hacer todos esos cambios químicos. Entonces, se caminan de Lucla al campo base 10 días. Te toma 10 días. ¿Y eso te genera una aclimatación de cuerpo? Sí, porque conforme vos vas subiendo, el oxígeno va bajando. Entonces el cuerpo dice, tengo que volver a hacer todo, ¿verdad? Por eso es la importancia de entrenar tanto. Porque entre más veces vos estás en altura, el cuerpo ya sabe cómo responder. Okay. Las primeras veces que yo iba a altura, en 3 días yo bajaba 20 libras. Porque es durísimo para el cuerpo estar sin oxígeno. O sea, estás luchando y ahora ya me quedaría bien a mí subir un par de veces. Así me dicen todos mis amigos, tengo que ir a altura. Entonces ya después ya no. Cuando tú ya no bajas así drásticamente de peso, es una buena señal como montañista. Claro. Quiere decir que tu cuerpo ya sabe cómo aclimatar. Entonces, llegas al campo base y permaneces alrededor de 1 mes en el campo base, que estás a 5.300 metros, solo tienes 50% de oxígeno. Es como que ustedes intentan respirar ahorita y a mitad de la inhalación te cierran, así. ¿Y después aprendes a respirar así? Y tenés que aprender a respirar así bien suave y a escalar, a cargar peso, a estar entrenando con ese cuando vas caminando, vas cargando. Te requiere más. Sí, exacto. Entonces, tenés que entrenar tu cuerpo a saber respirar con bien poco oxígeno, pero hacer todo esto extremo, porque estás cargando 50 libras de peso, estás escalando paredes. Entonces, cuando ya pasa la etapa de la aclimatación, entonces ya viene el Summit Push. Antes de eso se hacen rotaciones también. Una característica que vos allí en el campo base no estás ni siquiera en Everest. Tenés que atravesar 3 montañas para llegar a Everest. Vos para llegar a Everest es hasta que llegas al campamento 4. Primero tenés que atravesar Khumbu. Khumbu es una cascada gigante de hielo, no de agua, sino que cascada de hielo, imagínense bloques gigantes como casas, edificios, y esa cosa se mueve todos los días. Eso es un monstruo, eso es espantoso. A mí cada vez que me decían que íbamos a ir a Khumbu, yo me iba a mi tienda a llorar. Yo lloraba del miedo, porque se le conoce como la ruleta rusa, porque ahí vos te podés morir sin cometer un error. Estás ahí y todos los días hay derrumbes, todos los días hay avalanchas, se abren las grietas o se cierran, y es sumamente espantoso porque hay grietas tan grandes que tenés que bajarlas, saltar y volver a subirlas, y a veces estás ahí y oís que empieza a tronar todo. Entonces, lastimosamente ahí todos los días habían rescates. Una vez que yo estaba ahí, un bloque gigante de hielo. Es una ruleta rusa, literalmente. Es horrible. Un bloque gigante de hielo que se le llaman seracs se desprende porque están como a 45 grados, ¿verdad? Porque como eso se mueve todos los días, y le cae a un sherpa y le corta las piernas. En otra ocasión que íbamos, viene una avalancha y deja atrapado como a 16 personas. O sea, es espantoso. Psicológicamente es durísimo el Everest. O sea, vos tenés que tener la condición técnica, la condición física, pero sin la mente no haces nada. Esa parte de Khumbu, más del 50% de las personas renuncian. Se retiran. Sí. Y yo decía, yo no tengo opción. Tanto en las 2 ocasiones. En la primera, porque pues yo decía, si yo no hago el Everest, yo no voy a regresar. Y en la segunda ocasión era porque por primera vez consigo patrocinio y si fallo no vuelvo a conseguir otro patrocinio. Sí, entonces yo decía, yo no tengo opción. Entonces, yo no tengo opción, yo no puedo renunciar. Y te aseguro que mucha gente me hubiera dicho, está bien, si te ibas a morir, ¿verdad? Pues no es reclamable que alguien renuncie, pues. Sí. Pero yo decía, no tengo opción, seguís. Cuando pasás esos 7 kilómetros, llegas apenas al campo 1. Son 4 campamentos. Entonces, del campo 1 al campo 2 hay un valle que se llama el Valle del Silencio. Venís de este monstruo, ¿verdad? Khumbu, y vos ves ese valle y decís, qué alivio, ¿verdad? Voy a descansar. Y lastimosamente no es así. Este valle es una colina, es una trampa mortal. Son cientos de grietas, pero están cubiertas por nieve. Se llama falsa nieve. En Everest todos los días hay nevadas, todos los días. En todo el año solo hay 4 o 5 días buenos, que es la ventana de buen clima, que es la que se espera para hacer la cumbre, que es lo que en el 2021 nunca llegó. Entonces ahí todos los días hay nevadas, entonces ponele, es como este hoyito lo cubre y se forman como taponcitos. Pero si vos te paras, caes ahí. Entonces
Se llama el Valle del Silencio porque todo el mundo va concentrado, viendo hacia abajo con sus bastones para no caer en estas grietas. Sí. Y entonces se trata de poner señales o cuerdas, pero los vientos las mueven, las botas. Esta segunda vez que fui, nosotros nos encontramos con un Sherpa en este recorrido. Él hasta me regaló unos dulces y estuvimos platicando porque era conocido de mi Sherpa, y sí, él siguió y nosotros. Cuando yo llegué al campo 2, teníamos... ¿Qué es un Sherpa? Sherpa es el guía, son las personas locales, son la gente originaria de ahí. Como nuestros indígenas, son los indígenas de ahí, de acuerdo. La gente originaria. Ellos tienen siglos viviendo a esas alturas, ¿verdad? Entonces, ellos conocen la montaña, ellos son los que ponen... Ya tienen el cuero ya más... Todo. Ya hasta su cadena de ADN ha cambiado. Entonces, cuando llegamos al campamento 2, nos encontramos con la noticia que él, en el mismo Valle del Silencio, había caído en una grieta y se había muerto. Entonces, nosotros lo habíamos visto 2 horas antes. Entonces, es tan duro, el Everest es tan duro en ese sentido. Y bueno, llegas al campamento 2, y ahí estás a 6.500 metros sobre el nivel del mar. La característica de este campamento son varias. Una, que hasta ahí llegan los rescates. Arriba de eso ya no hay rescate, ya los helicópteros no pueden volar por la falta de oxígeno, el motor ya no funciona. Entonces, todo lo que te suceda arriba del campamento 2 es por tu propia cuenta. Entonces, por eso es que arriba... Como dicen en Las Vegas, todo lo que te sucede arriba del campamento se queda en el campamento 2. A veces ni la gente se puede ni darte cuenta en algún lado. ¿Qué le sucede a alguien, verdad? Ahí hay más de 300 personas muertas. Ahí no regresaron, simplemente ahí están, ahí están. Lugar. Sí, y como no se puede bajar, no se puede hacer nada. Entonces, la otra característica es que a partir de ahí tus células ya no se regeneran. Entonces, a partir de ahí se te empieza a caer la piel. Y es tan duro psicológicamente ver que, digamos, te estás cambiando y se te cae, ¿verdad? Así, se te va cayendo. La piel es durísimo. Solo de imaginarme. Sí. O sea, es duro, sí. Entonces, y ahí te dormís y despertás cansada, porque como ya no te regeneras, entonces todo es desgaste. El cuerpo ahí lo máximo que puede permanecer son 6 semanas y después se muere. Entonces, tenés que permanecer ahí varias noches. Ahí empujas tu cuerpo al límite. Ese es el límite de vida. Entonces ahí lo tenés que empujar al límite. ¿Para qué? Para que cuando vos llegues a la zona de la muerte no se te estalle el cerebro o los pulmones. Entonces tenés que permanecer muy doloroso. Ya te duele comer, todo el tiempo estás enfermo el estómago. En mi caso, como mujer, mi menstruación se dispara. A mí la menstruación en Everest me duró un mes entero. Pregunta, ¿te duele comer? ¿Qué quieres decir? Te duele la garganta, te duele el estómago, porque como el cuerpo está como rechazando todo, ¿verdad? Estás siempre con dolor de cabeza. Bueno, y después de pasar varias noches ahí, salís al campamento 3, ahí atravesás la otra montaña. Aquí atravesaste una parte de Nuptse y Lalapik, y aquí tenés que atravesar Lhotse, que es otro 8.000, y es una pared de 1.200 metros que tenés que escalar. Ahí es pura escalada en hielo. Entonces tenés que subir a esta pared para llegar al campo 3. Llegas al campamento 3 y es un campamento que está... ¿Y la escalada en hielo cómo se hace? ¿Tipo en verano? Con Yumar. Con Yumar, porque con los piolets es muy riesgoso. Antes habían 20 muertos al año. Entonces, ahora son 3 al año. Pero es porque equipan la montaña. Entonces ya tienen esas cuerdas. Aún así. Disculpame, claro. Estamos hablando, ¿cuánto dijiste, perdón? La pared esa es de 1.200. ¿En metros? 8.849. No, pero la pared era... 1.200. Estamos hablando de 1 kilómetro y un poquito más. Vertical. Pero arriba. Vertical, sí. Sí, claro. Entonces, vas subiendo con el Yumar y llegas al campo 3 y el campo 3 tiene una inclinación de 60 grados, o sea, está así. Y entonces ahí tenés que dormir encordada, o sea, amarrada con una estaca, ¿verdad? En la montaña, porque hay muchas avalanchas y hay vientos muy fuertes que pueden botar la tienda. Sí. Entonces, y cuando vos estás en el campamento 3 tenés que prepararte porque sabés que al salir de ahí vas a entrar a la zona de la muerte y solo tenés 24 horas de vida para poder llegar al campo 4, poder ir a la cumbre, bajar del campo 3 y llegar hasta el 2. Para todo eso tenés 24 horas. 24 horas. Entonces tenés que prepararte psicológicamente.
Allí en el campamento 3 mi Sherpa se empieza a enfermar y empezaba a toser, a toser. Yo estaba muy preocupada, pero él me decía, no, estoy bien. Salimos, la zona de muerte empieza a los 7.800. Nosotros tocamos la zona de la muerte a las 10 de la mañana del 11 de mayo. Llegué al campo 4, que es los 8.000 metros, a las 12 del mediodía, que era, hasta ahí llegué el año anterior, ¿verdad? Y para mí era tanta felicidad porque llegué y el campamento estaba intacto, no había viento, estaba perfecto. En el año anterior llegamos y el campamento estaba destruido. El huracán había volado todas las tiendas, voló las cocinas, los sleeping, todo, y no teníamos nada. Y esta vez estaba todo bien, yo estaba tan feliz. Y me sucede otra cosa. Mi Sherpa, que se estaba enfermando, como allí en la zona de muerte todos se vuelven vulnerables. A pesar de que ellos son tan fuertes y que te pueden cargar 100 libras y todo, también se vuelven vulnerables. Claro. Entonces se enferma de tal manera que le empieza a dar histeria de montaña, que esto sucede por la falta de oxígeno en el cerebro y empieza una locura él y empieza a comportarse como zombie, empieza a verme como que me quiere matar. Y agarra su mochila y se va y me abandona. En el mismo punto que el año pasado me tocó regresarme. Y yo dije, Dios mío, diablo, ¿qué voy a hacer? Sí. Hay palabras que quisiera decir, pero me va a putear producción, pero... Horrible, o sea, horrible. Yo era como, Dios mío, o sea, en el mismo punto, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para subir? Yo no conocía la otra parte. Había un chico de la expedición, un aprendiz de Sherpa de 19 años, lindo. Su trabajo era llegar hasta ahí. Como un Padawan, digamos. Sí, exacto, porque ellos tienen que ir aprendiendo. Pero su trabajo era llegar hasta ahí, era ayudarnos a hacer el agua, porque solo hacer 1 litro de agua te tardas como 1 hora. Entonces, y él me dice, Alfa Karina, yo le voy a ayudar. Y yo estaba como, qué alivio, ¿verdad? Porque ellos te pueden cargar 100 libras, 200 libras y van como si nada, ¿verdad? Yo ya llevaba 50 libras, yo 100 libras no las iba a poder cargar. Entonces, porque el trabajo de ellos, aparte de ayudarte en el camino, es que cargan el otro oxígeno. Uno carga su oxígeno, ¿verdad? Porque un tanque no te aguanta. Sí. Y empezamos, ¿verdad? En la primera pared, las paredes, cada 100 metros se va cambiando la cuerda, se llaman estaciones. Sí. Entonces vos tenés que soltarte, agarrarte de la otra cuerda, y por eso es un trabajo de equipo. Claro. Y en la primer cuerda me doy cuenta que el Tindu no sabía hacerlo. Él no le habían enseñado todavía eso y la primera vez me deja suelta y yo, me vas a matar, ¿verdad? O sea, y me agarro yo y es como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Traté de enseñarle en el momento, pero no se puede. O sea, estás colgada pues de una pared y le digo, bueno, yo durante este periodo antes de ir la segunda vez saco cursos de autonomía rescate porque en la primera vez muchos Sherpas se murieron. Mi Sherpa incluso en Kumbu una vez se cayó y estuvimos 7 horas tratando de sacarlo de la grieta y yo dije, si a mí el Sherpa se me muere o algo, tengo que saber bajar de esta montaña. En la primera vez, si mi Sherpa se hubiera muerto, yo me hubiera muerto también. Entonces fui a sacar este curso y eso me salvó la vida. Entonces ahí yo le dije a Tindu, ok, yo puedo hacer esto sola, tú y atrás de mí. Y él lo podía hacer solo, pero no podía ayudarme. Claro. Y empezamos y me toca hacer toda la última parte de Everest en la zona de la muerte sola. Entonces fue tanto estrés, fue tan estresante y tan duro. Entonces me tardé más de lo que yo había pensado. Claro. Y bueno, llegamos al Paso Hillary. Cuando vos llegas a la falsa cumbre, que nosotros ahí, como ninguno de los dos conocía el camino, nosotros pensábamos que esa era la cumbre y estábamos bien felices, ¿verdad? Pero llegamos a la falsa cumbre y nos vamos dando cuenta que venía una gran bajada y después otra gran subida, ¿verdad? Y esa bajada y subida es el Paso Hillary. Son como 3 pirámides que bajás, subís, bajás y volvés a subir. Son 200 metros que faltan para la cumbre. Y ahí empezás a ver un montón de cadáveres. Porque en toda la parte anterior... dejó a la gente casi para morirse. La gente la cubren con nieve, ¿verdad? Okay. O la entierran con rocas para que uno no lo vea. Pero ahí el viento es tan fuerte que ahí no hay nieve. Ahí solo es roca y hielo.
entonces no hay nieve para cubrirlos, están en una parte así, y entonces uno pasa por esa orillita de roca y tenés que agarrarte de unas cuerdas y los crampones. Pero una pregunta, pero vas subiendo y vas viendo gente que está muerta ahí. Claro, ahí están en el camino. Entonces esa parte es la otra parte más dura de Everest, Khumbu y Paso Hillary, porque roca y hielo es lo más peligroso que un alpinista puede enfrentar, porque tus crampones no entran a roca, pero está el hielo, entonces se desliza, entonces tenés que golpear el hielo y buscar hendiduras en la roca para meter por lo menos 2 puntas. Claro. Y vas y ponen cuerdas, pero hay cuerdas de otros años, pero se ven iguales por el congelamiento, entonces no sabes cuál es la cuerda buena, es un gran estrés. Cuando logras sobrepasar Hillary, hay partes donde tenés que engancharte, un señor que está ahí. Y bueno, hasta que llegas, salís de Hillary y estás a 50 metros de la cumbre de Everest. Entonces ahí yo llegué a la cumbre del Everest al día siguiente, el 12 de mayo. ¿Qué sentiste? A las 6:15 de la mañana. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, yo sé que estabas cansada, pero ¿qué sentiste en ese momento? En la cumbre del Everest uno no la puede celebrar, porque solo es la mitad del camino, te falta toda la bajada. Entonces sí dije una oración, agradecí a Dios que estaba hasta ahí, pero yo estaba bien preocupada. Porque si no bajas, yo estaba bien afligida. O sea, no cuenta. Claro, o sea, entonces yo decía, me tengo que volver a pasar por el Paso Hillary, que es muy doloroso, muy duro, o sea, porque vos ves estos montañistas y vos decís, si llegaron hasta ese punto es porque tenían igual todas las capacidades que tenés vos. Claro. Y yo decís, puedo ser yo, ¿verdad? Que esté ahí. Y bueno, y dije una oración, puse la bandera, ¿verdad? O sea, pero en mi mente, pues a la vez estaba muy preocupada. Tenía que bajar toda esa montaña. Sí. Y estaba sin el Sherpa. Y yo dije, Dios mío, todas las bajadas de estas paredes se hacen con rappel. Y el rappel, simplemente el freno del rappel es tu mano. O sea, vos agarras la cuerda y si vos no agarras bien la cuerda, pues te matás. Sí, claro. Te caes y te matás, que es lo que le pasa a toda esta gente que está ahí. ¿Y por qué? Porque estás tan agotado, tu cuerpo, les recuerdo que se está muriendo. Sí, que ya hacer fuerza para tener tu cuerpo. Ya... Tu cuerpo se está muriendo. Nosotros ya llevábamos más de 15 horas en la zona de la muerte y tenía que bajar al campo 4 y me acuerdo que, bueno, logré pasar Hillary y yo estaba como, gracias a Dios, ¿verdad? Logré pasar Hillary. Estábamos en la falsa cumbre y uno de nuestros compañeros empieza a morir. Él era de Estados Unidos y empieza a darle un edema cerebral. Y vemos como cuando te empieza a dar un edema cerebral ya no puedes caminar y empieza a gatear y después se acuesta, ya no se puede ni gatear y nosotros estábamos viendo todo eso porque él iba delante de nosotros. O sea, es durísimo, es durísimo. Y el impulso es ayudar y me acuerdo que Tino me dijo, Alfa Karina, te vas a morir porque tu oxígeno no está, tenés que saber administrarlo. ¿Cuándo celebraste? ¿Cuándo dijiste... Lo hice? ¿En qué momento sí ya puedes decir? Hasta que salí de la montaña. ¿Hasta que salí de la montaña. Sí, hasta que llegas al campo base. Hasta ahí ya puedes celebrar. ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste? Bueno, me tomó 3 días bajar. Me había tomado 4 días llegar a la cumbre. Me tomó 3 días bajar. 7 días. Sí. Al 7º día que logro llegar al campo base, hasta ahí celebra. Entonces te reciben, ¿verdad? Claro, con las cacerolas, los sherpas, te ponen guirnaldas, hay una ceremonia, ¿verdad? Te hacen un pastel, hacen una fiesta, te dicen cosas muy lindas. Por ejemplo, te dicen, ahora ya tienes la bendición de Sagarmatha. Sagarmatha es el nombre original de Everest, que significa madre creadora del universo. Para ellos todas las montañas son sagradas y Everest es la más sagrada. Entonces, si me dicen ahora vas a llevar la bendición de Sagarmatha a todo tu país, ¿verdad? Entonces, son cosas muy bonitas, pero realmente Everest te cambia la vida. Hay un antes y un después de Everest. Me imagino. Alfa Karina, en realidad, escuchar tu historia se queda uno... A veces por momentos no sabía ni qué decir, o sea, porque solo imaginarme que tú estás escalando y que estás viendo cuerpos muertos, o sea, ya no solo es la fuerte, el frío, sino que además psicológicamente uno tiene que estar preparado para un montón de cosas.
todo el esfuerzo que le has metido, que yo sé que hay patrocinios, pero hay un esfuerzo personal que va más allá de muchas condiciones sencillas. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Te agradecería, fíjate, nosotros siempre tenemos también como una especie, se ha vuelto como un protocolo, que la gente que invitamos siempre tiene algo que decir, o sea, siempre tiene algo que trasladar a las personas, ya sea por conocimiento, por experiencia, por ambas cosas. Tú acabas de decir ahorita que había una Alfa Karina antes del Everest y otra después del Everest, pero adicionalmente tuviste que hacer muchas cosas personales para que esto llegara, sacrificaste muchas cosas. Hay muchas personas que nos están viendo, empresarios, emprendedores, atletas, jóvenes, muchos jóvenes que están tomando un rumbo. ¿Qué les podrías trasladar tú a ellos a partir de tu experiencia, de lo que has vivido con todos tus altibajos y las cosas que te han pasado? ¿Qué les podrías trasladar como algo que les pueda servir a ellos en sus vidas para que puedan aplicar en este contexto? Bueno, dos cosas. Uno, que todos tenemos un Everest que subir en nuestra vida. Todos tenemos montañas a diario que subir, ya sea personalmente, en nuestros estudios, nuestros proyectos, nuestros trabajos, una enfermedad. Y lo que yo aprendí es que Dios nos dota de las capacidades necesarias para poder superar todos los obstáculos. Dios nos ha dotado a todos con las habilidades y las capacidades necesarias para poder superar nuestros Everest, nuestras montañas. Entonces, mi consejo es que tengan mucha fe en Dios, pero también tengan mucha fe en todas las capacidades que tenemos cada uno y que podemos superar cosas que creemos que no. Cosas imposibles. A veces sentimos que ya no hay luz al final del túnel o que esto es imposible para mí, pero sí se puede superar. Y la otra gran lección que a mí Everest me dejó es que los sueños sí se hacen realidad. Puede parecer muy trillado, pero sí se hacen realidad. Creo que la vida, Dios te recompensa cuando vos te esforzás y das todo lo mejor de ti, cuando pones todo tu empeño, perseverancia, disciplina, que sos constante. Al final, si tenés claro tu objetivo, ese objetivo se va a cumplir. Y los sueños sí se hacen realidad. Entonces creo que tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos, creer en nosotras mismas como personas y seguir adelante. Así que yo los animo a que vayamos por nuestras metas, que no tengamos miedo. Yo el Everest lo hice con muchísimo miedo. Cada etapa yo tenía miedo, pero yo decía, no, yo no puedo renunciar. Entonces, que no dejemos que el miedo nos paralice, no dejemos que el miedo sea un obstáculo para cumplir nuestros sueños. No tengamos miedo tampoco de ponernos metas altas, no tengamos miedo de soñar en grande y tenemos que construir una sociedad diferente y cada uno tiene esa capacidad de cambiar su entorno y de ser mejor cada día. Así. Alfa Karina, muchas gracias. En realidad es una experiencia muy enriquecedora. En realidad, ojo, lo de trillado es en las películas, porque en la vida real cuando tú lo decís la gente no te cree. Por eso traemos gente que haya cumplido sus sueños, porque realmente cuesta, ¿verdad? O sea, las cosas... Hoy a veces la gente cree que hace una cosa y al día siguiente obtiene el beneficio. Eso no, hay mucho esfuerzo, sí. Es tiempo, 7 años, imagínate, 7 años. O sea, no es de que hoy soy una montañita y mañana voy, no, te puedes morir. Tienes que estar entrenando constantemente, sí. Hay un tiempo, hay una preparación, hay un montón de condiciones detrás. Muchísimas gracias, realmente, para todas las personas que nos están viendo, para todos los empresarios que nos están viendo, Alfa Karina es una profesional que también necesita apoyo financiero para mantenerse ella, su vida, ¿verdad? Obviamente tiene que comerse para poder entrenar. Ya vieron cuánto tiempo tiene que estar fuera en condiciones semi parecidas, porque no son parecidas, pero al menos que se pueda, para ir aclimatando. Y todo eso es dinero y todo eso cuesta. En países más desarrollados tal vez hay mucho más dinero y se hacen otras cosas. Aquí se necesita, además del gobierno, que el sector empresarial apoye, Quien quiera en algún momento dar un patrocinio, por favor, acérquese con nosotros al Alter Ego Finanzas de Otras Hierbas y nosotros podemos hacer ese clic para que Alfa Karina siga practicando este deporte y poniendo
en alto el nombre del Salvador. Alfa Karina, muchísimas gracias nuevamente. Quedo muy agradecido. La entrevista fue espectacular y te deseo todo lo mejor para este año 2023 y que todo te cumple. Muchas gracias, Alfa Karina. Muchas gracias.